Cuando hablamos, amados, de pedir justicia al Eterno, no estamos hablando de pedir venganza. Son términos que están separados por una montaña de motivación y del carácter soberano de Elohim. Cuando hay una respuesta a la negativa de una persona o un individuo o una nación a hacer teshuá, arrepentirse. Y hay un filtro de seguridad para las oraciones judiciales. Y no encontramos en ninguna parte en la Escritura un hombre persuadiendo al Eterno que haga algo que él no estuviera dispuesto a hacer. Por eso tenemos que tener ese entendimiento de que nosotros debemos ser instrumentos de su perfecta justicia. Yahshua ha ejecutado justicia, nos enseña a hacerlo, y tampoco, o más bien nos pide que lo hagamos nosotros, y nunca ha detenido su deseo de que esto suceda en la tierra. De hecho, en el libro de Apocalipsis nos enseña, nos exige que nos preparemos para ser agentes de la justicia en los últimos días, porque Él lo ha estado haciendo por generaciones y nosotros debemos de estar pidiendo por ella. Y si nos preparamos para administrar la justicia, vamos a requerir una base sólida. Por ejemplo, lo que dice Romanos 1, 16 al 17, nos enseña lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje nos habla de que la salvación tiene tres elementos principales a la hora de obtener la plena medida de las promesas del pacto. Y el Evangelio, el mensaje de Yahshua HaMashiach, que los primeros seguidores enseñaron, predicaron, estaba centrado en la resurrección de Mashiach, quien había sido crucificado a muerte, y después ellos lo habían visto, lo habían tocado en la resurrección y fueron testigos presenciales de que Elohim venció a la muerte. Y el primer elemento para el vencer la muerte fue la resurrección. Cuando ellos empezaron a creer en la noticia de la resurrección, entonces la justicia fue transmitida. Y el segundo elemento fue aceptarla. Y porque esto podría ser tal vez muy simple para nosotros, pero es que recordemos que también en el contexto donde ellos se desarrollaron, había un grupo fuerte que negaba la resurrección de los muertos. Pero cuando ellos lo empezaron a aceptar, implicó que el pecado podía ser cubierto, limpiado, borrado, quitado para siempre. Y una conciencia de justicia tiene que cambiar de una conciencia de pecado a una conciencia de redención en Mashiach. Y una vez que esta realidad se establece, había un tercer elemento que para ellos se revelaba. Y este tercer elemento era una emuná, una fe que levantó una entrada permanente para ellos operar en una dimensión de la sala del trono de las cortes celestiales, estableciendo la justicia del reino. Entonces, estos elementos entrelazados van a ser como esa cuerda o ese cordón de 3 dobleces que abre la puerta a una plenitud de salvación. Lamentablemente, la tradición ha limitado la misericordia de la salvación a infractores individuales, pero la salvación abarca la justicia para los creyentes en contra de todo lo que busca hacerles daño. Entonces, una que es la incapaz de exigir justicia es una que está espiritualmente apenas en el jardín de niños. Y por eso tenemos que preparar una generación que por la fe pueda por lo menos duplicar los actos que tenían los primeros seguidores de Mashiach, esa Keilah naciente con aquellos creyentes en su época. Porque esta es la promesa.
que nosotros tenemos que llegar a una dimensión superior. Y este efecto de jalar esta cuerda de 3 líneas, como lo representa por ejemplo en el libro de los Hechos, donde un día Pedro en la puerta del templo, esa puerta llamada la Hermosa, se encuentra con un hombre que está pidiendo limosna. Es un paralítico, no puede caminar, y Pedro le dice: yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua Mashiach, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Elohim. Entonces aquí vemos una manifestación de una fe impartida por Pedro, recibida por este cojo, que causa conmoción al punto que Pedro y sus amigos fueron encarcelados. Y ahí uno se pregunta: ¿cómo haciendo alguno bueno, cómo haciendo alguno por el Eterno recibe este pago, no? Pero ellos fueron encarcelados en ese momento por el Sanedrín, fueron interrogados al día siguiente. Y Pedro tiene que explicar sobre esto, que esta dimensión de este cordón entrelazado que compone esta cuerda de salvación. Y dice en Hechos 4, del 10 al 12: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Yahshua Mashiach, a quien vosotros crucificasteis y a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros entendemos que la salvación personal es el fruto de creer que Yahshua vino como el Hijo de Elohim. Y cuando creemos este relato de que Él vino, un relato histórico, que nació de una virgen, que fue un sacrificio, se entregó su vida sin pecado, que Él resucita, no solamente hemos sido testigos oculares como aquellos que estuvieron presentes y escribieron estas versiones de la historia de Mashiach, sino que también tenemos el fruto personal de creer eso hoy en día sin haber visto. Y Mashiach dijo: bienaventurados los que creen sin ver. Entonces, la salvación es algo que tradicionalmente se enseña como: yo confieso y recibo de una forma rápida si yo creo con todo el corazón. Pero la salvación es un fruto de creer, confesar, recibir, tener un estilo de vida. Y por eso la Keilah, que cree realmente en la Escritura, está de acuerdo de que la salvación llega de esta manera. Y la misericordia, en cuanto al tema de la salvación, a menudo es diferente. El problema es que se puede hacer un cambio en esta aplicación del entendimiento de la misericordia y la salvación. La salvación a nivel personal, individual, puede independientemente ser recibida por cualquier persona que elige creer. Si tiene una verdadera alma dispuesta a volver toda su vida hacia el Eterno, entonces entiende que la salvación es una promesa para un pueblo que vive conforme a la voluntad del Eterno. Y ahí donde la misericordia que hemos venido hablando puede estar al alcance de una persona que entra en esta dimensión. Entonces, estamos claros que el Evangelio es poder de Elohim para salvación. Y la diferencia es que muchas veces estamos tan cómodos ministrando la salvación personal de una persona como líderes espirituales, y muy cómodos con la invocación de un pacto que nos habla la Escritura como una promesa de vida. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra operación
de salvación y de misericordia va a una dimensión superior. Lo vimos en el ejemplo de la salvación de toda una nación, como sucedió en el libro de Isaías, capítulo 37, cuando estaba la amenaza de Sennacherib, rey de Asiria, cuando envió a su ejército para someter progresivamente al pueblo judío. Y nadie en la tierra, ninguno de los grandes ejércitos que existían había podido ofrecer resistencia alguna, y fueron aplastados bajo la bota del ejército de Sennacherib. Y cuando el oficial principal de Judá acepta la derrota, Ezequías sabía que la nación, él como rey entendió que ellos tenían un pacto con Elohim, que les ofrecía una salvación no a nivel personal, sino a nivel de nación. Una de las cosas que hizo Ezequías precisamente fue que cuando ascendió al trono, él restauró el altar, el templo, lo purificó. Y nosotros en este tiempo, mis amados, vamos a tener que entrar en el entendimiento de cómo nosotros debemos de entender la operación del templo, entender la operación del altar y entender cómo es que funciona. De manera que entonces nosotros podamos recibir una dimensión de autoridad que no podemos comprender sin entender estas cosas. Porque cuando Ezequías hizo esta restauración, creó una plataforma para una salvación de nación. Hoy nosotros confundimos muchos conceptos de salvación, de redención, de misericordia, porque no entendemos cómo funciona el altar del Eterno, no entendemos cómo funciona su templo. Y claro, nos declaramos como que nosotros somos el templo del Ruach y que nosotros somos un altar para Él y somos un lugar de bendición y de adoración. Y todos esos conceptos lindos, tradicionales, que inundan nuestros labios, inundan nuestra vida, pero que son muchas veces tremendamente malinterpretados. Por lo tanto, nos dejan fuera de la oportunidad de ser verdaderos ejecutores de la misericordia y de la salvación que el Eterno quiere traer en medio nuestro. Entonces es importante que cuando nosotros entendamos eso, sepamos la autoridad que el Eterno nos da. Ahí mismo en Isaías 37, 14 y 20, nos enseña lo que ya leímos anteriormente, cómo la oración de Ezequías trae una salvación colectiva a la nación. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Estas cartas eran las de amenaza de parte de Sennacherib. Y subió a la casa de Yahweh y las extendió delante de Yahweh. Y oró Ezequías a Yahweh diciendo, Yahweh Sebaot, Elohim de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Yahweh, tu oído, y abre, oh Yahweh, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Elohim viviente. Ciertamente, oh Yahweh, los reyes de Asiria destruyen todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Yahweh, Elohim nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Yahweh. Elohim hizo esto. Pero ¿qué aprendemos de la respuesta que el cielo le trajo a Ezequías? Él oró en esta dimensión para que todos supieran que Elohim era el que hacía estas cosas. Y ese es el patrón bíblico para que nosotros lo repitamos, especialmente en este tiempo. Toda la gloria, todas las maravillas, toda la manifestación de recursos, todos los diseños que vamos a ejecutar van a ser para que la gente entienda, vea, toda la tierra sea testigo de que es nuestro Elohim el que hace estas cosas.
Las palabras de respuesta de Isaías la encontramos en los versos 21, 22, 33 y 35, que dice: Así ha dicho Yahweh Elohim de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Y estas son las palabras que Yahweh habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, y detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Por tanto, así dice Yahweh acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, y no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Yahweh, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David, mi siervo. Amados, Ezequiel recorrió la justicia del pacto y lo consiguió mediante la oración en contra de su enemigo y la salvación colectiva manifiesta sobre Jerusalén. La cultura cristiana, debo decir, ha fomentado una atmósfera de misericordia profana, donde no se manifiesta la justicia, porque nos enseñan a no orar en contra de la gente. Y la tradición hace que la palabra de Elohim quede sin efecto, sin el acceso al trono de justicia. Y la iglesia no tiene esperanza de traer al testigo y a la evidencia que se necesita en los últimos tiempos para que el Eterno pueda hacer justo juicio sobre esta tierra. Es que no podemos juzgar, dicen muchos. Pero Mashiach dijo que tenemos que juzgar con juicio santo. Y eso nos hace entender que si nosotros conocemos el sistema judicial divino, podemos actuar para que los enemigos no sigan destruyendo territorios completos como hemos permitido por esta inoperancia espiritual. La salvación colectiva viene cuando oramos en contra del enemigo, cuando le recordamos a Elohim de su pacto de misericordia, y esto es una espada de doble filo. Por un lado, extirpa nuestro pecado para que nos alineemos, pero por otro lado, corta al enemigo para que nuestra nación o ciudad pueda ser salvada. Jerusalén se enfrentó a un Sennacherib, pero hoy en día la Keilah se enfrenta a varios que están unidos por un vínculo común: el de rompernos en pedazos y quitarnos este cordón de salvación. Hoy tenemos Sennacherib modernos que se levantan contra el pueblo del Eterno en diferentes aspectos. Lo vimos cuando hablamos de los montes, en la educación, en las artes, en el entretenimiento, en los medios, en la política, en la familia, en la economía. Y nosotros tenemos que entender que esos Sennacherib tienen que caer. Y que las personas que han estado ahí, en esos montes, para dañar a la Keilah, tienen que ser desmantelados. Porque somos nosotros los únicos que tenemos la respuesta divina para que nosotros podamos ejecutar los juicios del Eterno. Y así es como nosotros podemos manifestar verdaderamente su reino. Si la Keilah no se levanta y comienza a reclamar por la justicia del pacto, vamos a perder naciones, amados. Vamos a perder territorios. Y por eso es que Romanos 8 dice que la creación entera está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Elohim. Entonces tenemos que realmente clamar, orar y pedir al Eterno para que Él pueda pesar la iniquidad de Sennacherib hoy en día, para que el Eterno pueda responder con la misericordia de su pacto y pueda traer salvación en este tiempo. Creo firmemente, amados, que estamos en los tiempos de la cosecha final. Y la pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio de elevar nuestra vida en otra dimensión para traer justicia
a millones de almas que tienen que ser liberadas de estos Sennacherib hoy en día. Y así como vimos también en Isaías 37, el 36 y el 38, que la acción del Eterno contra Querib queda aquí registrada. Dice que el ángel de Yahweh mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí era todo cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su Elohim, sus hijos Adremalec y Saracer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. La justicia del Eterno tiene que manifestarse en contra de aquellos que atentaron con el pueblo que está bajo pacto. La pregunta es si todos acá podemos estar diciendo hoy en día que estamos alineados bajo ese pacto, haciendo lo que debemos de hacer, mostrando en nuestra vida que estamos verdaderamente comprometidos a estar en la voluntad perfecta de nuestro Rey y a caminar en esta dimensión de autoridad. La salvación va a venir de una manera colectiva cuando la Keilah tire de esta cuerda y se abra la puerta de la justicia. Y ahí es donde Yahshua nos ofrece la plenitud de su pacto para aquellos que están dispuestos a caminar en fe y hacen un llamado a la salvación colectiva de pueblos, territorios y naciones. O nos movemos en esta dimensión o seguiremos siendo perdedores. Y la elección está a los pies de cada uno de los que lleven el nombre de Mashiach. Entonces este Yahshua Mashiach del libro de Apocalipsis, recordemos, mis amados, que es uno que juzga, es uno que hace guerra y que se mueve en esta dimensión de autoridad. Entonces no nos sigamos conformando con ese Jesús Salvador de los Evangelios, cuando el Ruach nos está moviendo para manifestar a ese Mashiach gobernante y reinante que está también por manifestarse en nuestros días, y esa es nuestra fe. Entonces, mis amados, busquemos esa manifestación, pero crezcamos en el entendimiento de ella para que hagamos las cosas como un pueblo bien preparado y dispuesto para este tiempo.